Hola, buenos días alumnos, ¿cómo están? Bueno, sean bienvenidos a esta parte de trigonometría, vendría a ser ya la tercera parte, donde aquí vamos a estar viendo lo que son el gráfico de seno y coseno, ¿sí? Antes vimos las tablas, ahora tenemos que tratar de llegar a realizar estos gráficos para seno y coseno respectivamente. Para poder hacer esto tenemos que hacer un muy pequeño repaso de lo que vendrían a ser las funciones trigonométricas. Nosotros ya estuvimos utilizando funciones en donde, por ejemplo, ponemos de nombre f de x a nuestra función, donde x representa un número justamente a reemplazar. Podemos elegir el número que nosotros queramos. Como aquí estamos hablando del seno de x, nosotros tenemos que tener en cuenta que x tiene que estar en radianes. Ya lo vamos a explicar el por qué más adelante. De la misma forma, como podemos ver, el seno de x también puede estar, por ejemplo, el coseno de x. En esta clase nos vamos a centrar solamente en el seno. ¿Qué significa que x esté en radianes? Bueno, que x esté en radianes significa que nosotros los ángulos no los podemos reemplazar aquí como 30 grados, 60 grados, porque x tiene que ser un número real. Entonces, para salvar esa diferencia, es que nosotros los pasamos a radianes. ¿Qué significa? Si yo quiero el 0 grados, entonces pongo 0 pi o 0 solamente. Si yo quiero el 30 grados, como vimos anteriormente, tengo que poner el pi sobre 6. Si quiero el 45, pi sobre 4. Si quiero 60 grados, pi sobre 3. Y si quiero 90 grados, pi sobre 2. Y así respectivamente con todos los otros cuadrantes. Estos son los valores que yo voy a optar para elegir porque son los que nosotros ya utilizamos anteriormente en nuestra tablita, pero ustedes también pueden elegir otros, aunque por ahora no se los recomiendo hasta que podamos utilizar totalmente la calculadora. Como nosotros estamos definiendo una función en x y x lo estamos dando en radianes, nosotros tenemos que reemplazar lo que ponemos en x, lo reemplazamos adentro de la función, ¿sí? En este momento es algo muy sencillo porque no tiene ningún otro número, es decir, es solamente la función seno y lo que nosotros pongamos adentro, pero en el próximo video vamos a ver que a esto, como todas las funciones, le podemos poner un coeficiente acá multiplicando, un coeficiente sumando, y vamos a ver los otros términos que son la amplitud, el periodo y todo eso, ¿sí? Una vez que nosotros reemplazamos seno de 0 pi es 0, seno de 30 grados o de pi sobre 6 es 1 medio, seno de pi sobre 4 raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y 1, ¿sí? Estos son los valores que nosotros tenemos de toda la vida. Entonces, simplemente por ahora vamos a ir reemplazando los valores en radianes y vamos a obtener los resultados que estuvimos trabajando en la tablita. Y ahora sí, pasamos a la parte del gráfico, donde nosotros tenemos que determinar los ejes, el eje vertical en números normales, es decir, 1 y menos 1. Pero el eje horizontal, es decir, el eje X, tiene que estar en radianes también, para facilitarnos mucho el tema de lo que nosotros vamos a reemplazar aquí, ¿sí? El gráfico, la idea es que nos quede de esta forma y ahora vamos a ver cómo lo construimos paso a paso. Bien, para empezar, de nuevo, les recomiendo que tengan el eje Y en valores como 1, 2, 3 y que dejen un amplio margen entre cada uno porque nos vamos a estar moviendo con los decimales por lo general, al menos para estos ejemplos, para la función seno y para la función coseno. Ahora, en el eje de las X, el eje horizontal, desde 0 vamos a ir trazando pero en función de pi. ¿Qué significa esto? Que todo tiene que estar en radianes. ¿Cuánto les aconsejo que esté dividido esto? Bueno, les aconsejo que hasta 2pi esté dividido en al menos 12 segmentos, ¿sí? ¿Por qué 12? Nosotros por lo general en pi estamos acostumbrados a representarlo en tercios, en cuartos, en sextos, ¿sí? Entonces, para que nos alcance de forma cómoda hasta pi, tiene que haber 6 partes para poder graficar, por ejemplo, el 1 sexto o el 5 sextos. De ahí los otros pueden ser múltiplos, así que no hay problema. Listo. Una vez que tenemos el eje Y con respecto a los números normales, 1, 2, y el eje X partido en pi, 2pi, a cada uno lo vamos a partir en 1 cuarto de pi, 3 cuartos de pi, 5 cuartos de pi, 7 cuartos de pi. Listo, ya tenemos una parte. Y ahora a eso también le vamos a agregar los sextos, ¿sí? 7 sextos, 11 sextos,
y también le vamos a agregar los tercios, 1/3 de pi, 2/3 de pi, 4/3 de pi y 5/3 de pi. Una vez que nosotros tenemos todo esto graficado en nuestra hoja, tiene que estar de forma prolija, recién ahí vamos a poder empezar a graficar lo que va a ser nuestra función seno, ¿sí? Yo aquí a la izquierda tengo los valores que yo le tendría que dar y ya sus respectivos resultados para que nos sea más rápido. Por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, 0pi me da el resultado 0, es decir, el seno de 0 es 0, por lo tanto yo coloco un puntito acá en el 0, 0. Otro punto fácil de calcular es el seno de pi sobre 2, es decir, el seno de 90 grados. Que yo lo sé, ese es 1, entonces yo subo donde está el 1 y coloco otro puntito. Lo mismo, el seno de pi, es decir, el seno de 180, viene a ser 0 de nuevo. Y luego el seno de 3 medios de pi, es decir, 270 grados, aquí me da menos 1, por lo que yo tengo que ir hacia abajo. Y por último, a ver si lo encuentro rápido, el seno de 2pi viene a equivaler a 0 de nuevo, por lo que acá ya tenemos una tendencia general de más o menos cómo va a ser la curva, ¿sí? Empieza en 0, llega hasta el 1, vuelve a bajar hasta el 0, baja hasta menos 1 y luego vuelve a subir hasta el 0. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir usando todos estos puntos en azul, que son los puntos intermedios de cada cuadrante. Si se fijan, esta parte de aquí es el primer cuadrante, esta es el segundo cuadrante, esto es el tercer cuadrante y esto es el cuarto cuadrante, ¿sí? Listo. Si nosotros ponemos aquí, con 30 grados nos da un medio, es decir que está justo aquí el punto. Ahora, si nosotros seguimos, nos damos cuenta que aquí tenemos una medida como que va subiendo, ¿sí? 0, 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para el segundo cuadrante. Colocamos aquí en 2/3 de pi, 3/4 de pi, 5/6 de pi. Aquí ya estamos viendo que está comportándose la función seno como decíamos en los cuadrantes. Al principio aumenta, luego disminuye hasta llegar de nuevo al 0. Si nosotros continuamos, en el tercer cuadrante tenemos que recordar que la función era negativa. Y si nosotros lo expresamos bien, podemos ver que efectivamente en el tercer cuadrante ahora los valores nos están dando por debajo del eje Y, es decir que ahora ya estamos en lugares negativos. Va aumentando de forma negativa hasta llegar al menos 1. Y en el otro cuadrante, en el último, en el cuarto, podemos ver que efectivamente de nuevo vuelve a subir hasta llegar a 0. Por lo que ahora tenemos mucho mejor seguimiento de cómo sería la curva. Y eso lo podríamos representar uniendo todos los puntos, lo podríamos representar así. En esta parte se puede ver que la función empieza, sube, vuelve a 0, baja y vuelve a 0 de nuevo. Pero aquí en esta función, si yo me fijo, esto sigue. ¿Qué significa que esto siga? Que esto siga es el por qué a esta función se le da el nombre de periódica. ¿Qué significa periódica? Periódica significa que es una función que se va a repetir cada determinado tiempo o cada determinado x en este caso. Por ejemplo, yo sé que desde 0 hasta 2pi tengo una cosa que sí o sí pasa. La función sube y después baja y vuelve a 0. ¿Sí? La ondita de subida y de bajada, eso va a ser mi periodo. Es decir, lo que yo tengo que ver que se va a repetir cada tanto. Entonces, yo sé que esto se repite hasta 2pi. ¿Qué pasa si yo le vuelvo a aumentar otros 2pi? Bueno, vamos desde 2pi hasta 4pi y de nuevo se va a repetir. Ahora, ¿por qué es esto? Porque justamente todo esto está basado en un círculo. Acuérdense de que 0pi es 0 grados, yo voy a 90, 180 grados, 270, 360 grados. ¿Qué significa? Que yo en este tramo di una vuelta al círculo. ¿Sí? En todo esto estamos viendo una sola vuelta al círculo. Si yo vuelvo a empezar otro círculo, bueno, yo puedo dar otra vez toda la vuelta y voy a obtener exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa para los ángulos en sentido contrario. Si yo les doy hasta menos 2pi, veo que se repite exactamente el mismo patrón. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan de esta parte? Primero, cómo representar el eje de las X y cómo poder obtener los puntos de la función para después poder unirlo. Segundo, la forma que tiene la función seno. Es ideal que ustedes tengan en la cabeza la imagen de que seno sube, luego baja y ahí termina. ¿Sí? Esa es la función seno. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer exactamente el mismo procedimiento, pero con la función coseno. Fíjense que aquí el seno empezaba en 0, ¿no? Bueno, yo ahora voy a ir desactivando todos los puntos. Y si ustedes se van acordando, si yo tengo el coseno de 0, ¿sí? ¿El coseno de 0 cuánto es? Bueno, sé que estoy hablando solo, pero no importa. El coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? La función ya empieza en 1, desde ahí va bajando, y en pi sobre 2, es decir, en 90 grados, recién ahí llega a 0. Luego, en pi 180 grados, vuelve a bajar hasta menos 1, sube hasta 0 y en 2pi vuelve a subir. ¿Sí? Si yo me quiero quedar solamente con la imagen de coseno entre 0 y 2pi, ¿cómo sería? Como una U, básicamente. Empieza arriba, baja, llega hasta el menos 1 y vuelve a subir. ¿Sí? Esta es la forma de la función coseno. Y de nuevo, ¿esta función es periódica? Sí, por supuesto que es periódica, porque si yo me voy moviendo, puedo ir viendo que el patrón se repite y siguen siendo ondas de subida y bajada. ¿Sí? También se las conoce como funciones sinusoidales. Ahora, pongamos las dos. ¿Para qué me sirve a mí estudiar esto? Esto me sirve a mí para poder estudiar en distintas carreras aplicaciones de esto. Por ejemplo, yo aquí tengo para jugar con el tema de la amplitud y el periodo. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, medicina, bueno, nosotros aquí tenemos distintos picos, ¿sí? Y en función del tiempo nosotros podemos detectar el ritmo cardíaco de una persona y si está de acuerdo o no con lo que corresponde a su edad. Lo mismo con la amplitud, si son picos muy altos, si son picos muy cortos. Entonces esto, por ejemplo, en medicina sí me sirve. ¿Qué otro ejemplo? Me puede servir, por ejemplo, en lo que es geología. En geología, supongamos, yo tengo en las escalas de Richter, donde se mide el temblor de la Tierra, o mandando ondas por la Tierra, se analizan estas ondas y se puede determinar qué tipo de piedra, algo así sería, qué tipo de piedra o en qué momento, qué lugar estamos, sabiendo las ondas en las cuales nosotros estamos mandando. Estamos a determinada profundidad, estamos a determinada altura, analizando solamente las ondas estas que están aquí. Si yo, por ejemplo, tengo una onda que viene normal y luego esto se amplía, es decir, hubo un cambio. Ahí hay otro tipo de piedra que permite que las ondas viajen de manera diferente. Esto se aplica mucho en física, en química, en medicina. Así que bueno, también obviamente en análisis matemático, donde estas funciones, aunque no lo crean, sirven para hacer girar elementos 3D, o inclusive nuestros propios monitores también funcionan con esto. Si conocen los frames por segundo, el tiempo en que un frame, es decir, una imagen, está desde arriba de nuestra pantalla hasta que baja y vuelve a subir, es conocido como un frame. Entonces, si yo quiero tener el conocido 60 frames por segundo, bueno, me va a interesar tener una función lo más así parecida. Es decir, que en la menor cantidad de tiempo tenga la mayor cantidad de subidas y bajadas posibles. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido. Ahora les voy a estar comentando el tema de su tarea, que justamente va a ser graficar estas funciones seno y coseno. Y luego vamos a empezar a analizar en el próximo video lo que sería la amplitud y el desfase vertical por ahora. Luego en otro video, más adelante, cuando ya estén más acostumbrados, vamos a ver si la función periodo, que aquí lo pueden ver más sencillo, y también el desfase con la X. ¿Sí?
Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.